Buenas noches, jovencitos, caballeros, señoritas. Hoy es 19 de julio y vamos a iniciar un nuevo ciclo de la universidad. Vamos a iniciar la materia anatomía, fisiología e higiene del cuerpo humano. Y este día pues vamos a ver una pequeña introducción de lo que es o de lo que va a ser la anatomía, la fisiología y la higiene o los cuidados que se le debe dar al cuerpo humano. Vamos a iniciar por compartir la pantalla y ahí vamos a hablar un poquito. Esto va a ser una plática donde vamos a conocer así sencillamente algunas cosas importantes de lo que es el cuerpo humano. O sea, no lo es todo, pero sí es mucho, ¿verdad? Entonces, me avisan si se mira. Sí se ve. Vaya, las primeras ideas sobre eso la hemos llamado preliminares, ¿verdad? En ese sentido, le hemos llamado preliminares. Quise agregar acá unas cuantas cositas que son importantes, ¿verdad? Y que puedan servir para como ideas principales que se puedan tener. Vamos a iniciar con los componentes del cuerpo. Se sabe que todo ser viviente, ¿verdad? Va a estar formado por células, ¿verdad? Obviamente, pues está formado por átomos y moléculas, pero el primer nivel que posee vida, ¿verdad? Es el nivel celular. Entonces, todo parte de ahí. Desde aquella primera célula que existió hace millones de años, ¿verdad? Y que ha venido, pues, desarrollando o ha venido evolucionando para pasar de una célula que era procariota, ¿verdad? A una célula que fue eucariota. La célula eucariota, pues es la célula actual, la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, células con núcleo definido, y ese núcleo, pues, es donde está contenido el ADN. ¿Verdad? Entonces dice ahí, las células son los elementos constitutivos de todo ser vivo. O sea, es ley que para que algo se considere un ser vivo, debe de tener células, ya sea animales o vegetales, dependiendo pues qué tipo de ser vivo es. Las plantas pues obviamente son vegetales, los animales, el humano son células animales, los hongos tienen parte y parte, ¿ve? Algunos y otros, las algas igual, pero son una de dos. El cuerpo humano está compuesto entonces por innumerables células, la verdad que son miles, millones, incluida la piel que lo recubre. Ahí está más o menos un aproximado de lo que es. El ser humano cuenta con unos 50.000 millones de células. Imagínense que es una cantidad bastante grande, ¿verdad? Que se puede tomar en cuenta en ese sentido. ¿Verdad? Entonces, todas las células son como que tienen lo mismo, ¿verdad? Tienen una membrana, se le llama, ¿cómo se llama? Membrana celular, que según sus conocimientos de biología, ¿en qué consiste? Pues donde están todo es una capa, ¿verdad? Una capa es sacar la piel, son
Excelente. Es la capa que individualiza la célula, ¿verdad? Y que dentro de ella está el citoplasma y todos los organelos, ¿verdad? Está también un núcleo, que ya lo mencionamos, que está más o menos en el centro, donde está contenido el ADN, que la hace eucariota, ¿verdad? Y el citoplasma, que es como la parte líquida, donde sobrenadan todos los organelos, ¿verdad? Sería lo que se puede mencionar de la célula. La membrana, como lo decía una compañera, desempeña la función de una piel, entre comillas, que envuelve la célula y que retiene el citoplasma contenido en su interior. O sea, la membrana celular es como la frontera donde separa una célula de otra. Por eso lo dice ahí, entre comillas, porque no lo es. Es como una piel, ¿verdad? Y dentro de esa piel, dentro de esa membrana, pues está el citoplasma, ¿verdad? Que es como la parte donde sobrenadan los organelos y obviamente los organelos, ¿verdad? Que son los que generan esa maquinaria inicial de la parte más pequeña o la porción más pequeña de un ser vivo, ¿verdad? Que sería en este caso las células. Es como una pequeña ciudad donde hay de todo. La que hace la comida, la que digiere la comida, la que guarda la comida, la que excreta los desechos y todo, ¿verdad? El centro de comando, ¿quién es? Es el núcleo. Contiene toda la información de la célula en forma de códigos. Son los genes y se albergan en los cromosomas. Si se recuerdan, en el núcleo está contenido el ADN, ¿verdad? O sea, los ácidos nucleicos, ¿verdad? Y el ADN es formado por cromosomas, que es como una pequeña, como una X, más o menos, ¿verdad? Que tiene como 4 bracitos. Puede tener el centro, el centro de él, en el centro, a un ladito o muy a la orilla, haciendo que los bracitos del cromosoma puedan variar en algún momento, ¿verdad? Ahí está contenida la información genética y ante un acto sexual coital, pues se da la fecundación y pues el descendiente o el nuevo ser, ¿verdad? Va a tener características de la madre y del padre, porque es una reproducción sexual. No es así directamente usted una copia fiel de su mamá o una copia fiel de su papá, porque no es una, una sola persona la progenitora, ¿verdad? Sino que necesita de dos, ¿verdad? Exactamente, según las leyes de Mendel, ¿verdad? Las generaciones anteriores tienen otro tipo de genes que pueden resultar en la segunda generación, según la primera ley de Mendel, ¿verdad? Y que probablemente sus papás eran ojos azules y usted salió ojos negros, pero a lo mejor sus hijos salgan de ojos azules, por la generación, la primera generación filial, se vea, que son las leyes de Mendel. Entonces, todo eso viene a resultar porque hay una relación sexual donde cada ser humano, o sea, el hombre y la mujer, le brinda o le genera al nuevo ser una cantidad de cromosomas. Dígame. Ajá, ajá. Es probable. Pero acuérdense que la inteligencia del cerebro puede ser muy, muy especial y si se mueve algún tipo de condición cerebral, se puede tener esas capacidades mágicas, pero son pocas personas. Sería bonito. Va, así como el que se puede el que se puede todas las operaciones, digamos, que usted le dice,
raíz cuadrada de 1.000.000 o raíz cuadrada, y se la saben, entonces ya es algo natural que el cerebro lo tiene, que puede pasar en una persona en miles. Va, entonces, quiero ver, los genes al final son eso, ¿va? Son la maquinita que le genera a usted la parte fenotípica y la parte genotípica. Todo eso es biología, si se acuerdan. La parte fenotípica son todas las características externas. Mi color de ojos, mi color de piel, mi tipo de cabello, mi altura, mis dedos, mis labios, mi forma de los labios, mi forma de las orejas, la forma del pie, ¿verdad? ¿Me entienden? Y todo eso. Y las partes genotípicas, como el tipo de sangre, por ejemplo, vea, que puede tener una persona. Y entonces por ahí es que el núcleo reviste una función importante. Ah, pero me quedé en una pregunta. ¿Cuántos cromosomas aporta el hombre y cuántos cromosomas aporta la mujer? Si se acuerdan. 23 el hombre y 23 la mujer. O sea que nosotros, el ser humano tiene, ¿cuántos cromosomas? 46 o 23 pares. 23 del hombre y 23 de la mujer. El más relevante, digámoslo así, el par 23, ¿verdad? Porque el par 23 es el par de cromosomas sexuales, el que definen si el nuevo ser va a ser un hombre o una mujer. Eso tiene que ver con el espermatozoide y con el óvulo. En los cruces genéticos, en biología se ve en la parte de genética los cuadros de Punnett. Van a ver genética también como materia más adelante donde van a ver todo eso. Ahí van a ver toda esa parte. Vale. Entonces ahí se ve, ¿verdad? ¿Por qué niña? ¿Por qué niño? ¿Verdad? Ahora bien, hay reproducciones asexuales, ¿verdad? Porque estas son reproducciones sexuales. Las reproducciones asexuales pueden ser varias. Por ejemplo, está la bipartición, por decirles algo. Está la gemación. Está la esporulación, que sucede en plantas o en hongos o en algas, donde muchas veces la planta es exactamente igual, el hijo, vea, o hija como planta, es exactamente igual a su progenitor. ¿Pero por qué? Porque es reproducción asexual. Y la sexual es cuando es semilla, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se puede decir, por ejemplo, la gemación es una yemita. Digamos, si este es un ser vivo, se hace una yema, como una ronchita, digamos, que luego va creciendo y después se despega la chibolita. Es un nuevo ser que nace de un solo progenitor y el nuevo ser es exactamente igual, ¿verdad? Sí, cuando las células se reproducen por mitosis, son dos exactamente iguales, ¿verdad? Y la meiosis, que es 4 células haploides, si se acuerdan, ¿verdad? Que contienen nada más un juego de cromosomas. Entonces, eso es como lo que podemos decir. ¿Tenemos más marcado parecido a un padre o a una madre? Sí, porque acuérdense que hay algo que se llama, eso se ve en biología poquito porque se da genética, ahí se da más fuerte. Se habla del gen recesivo y del gen dominante. ¿Ustedes a quién se parecen más? Por ejemplo, usted, a su papá. ¿Y usted? A su papá, ¿a usted? A su mamá, ¿a usted? A su papá, ¿a usted? ¿Y usted? ¿A quién siente que se parece más? Señor santo. Va. Eso pensé. Ajá. Sí, suele, pero siempre tiene que haber uno que domina más al otro. Sí, está bueno.
blanco y cuando negro, sí, me decía explicado en una imagen, cuando los dos géneros eran dominantes, que parecía que la mitad de gatito era blanco y la otra mitad era negro, por así de manera. Sí, es probable que se dé, vea, es probable. En mi caso yo me parezco más a mi mamá, en todos los sentidos, ¿va? Pero no somos una copia fiel, ¿verdad? Porque realmente no somos seres asexuales, de una reproducción asexual, sino que de una reproducción sexual, donde los pares, pues, son 23 y 23 de la madre y 23 del padre. Por eso es que nosotros no nos preocupemos de tener rasgos femeninos, hombres, y las mujeres de tener rasgos masculinos, porque eso es normal, ¿verdad? De repente que ciertas mujeres tengan vellos en las piernas, no es que sea varonila, como dicen, o que sea lo otro, es porque, o sea, también tiene cromosomas del padre. De repente habemos hombres que tenemos voz bien fina como de mujer y no es porque no sea algo raro, sino que porque somos producto de una concepción sexual, ¿verdad? ¿Usted cree que podría como pasar el temperamento o el carácter de una persona? Sí, se pasa. De hecho que es muy heredable, la parte del temperamento es muy heredable. Yo tengo el modo de mi mamá, según mi hermana, el modo de mi papá. Por más que uno luche, por más que uno quiera ser diferente, no puede ser. Y muchas veces eso viene siendo porque usted ve el modelaje de su papá o de su mamá, muchas veces. Pero más que todo el carácter sí es heredable, ¿verdad? Pero usted termina de compaginarse por sobre a quién ve usted como su ideal, a su mamá o a su papá. No por las cosas de la vida. Sino por acciones externas también. Dígame. Estaba viendo que están tratando de analizar todavía Ajá. acerca de las discapacidades. Yo tal vez creía que la discapacidad, pero no sé cómo. Alguna parte de vida se hace. Sabrá si es posible. Esas son condiciones del cuerpo humano que pueden ser por efectos externos. Pero muchas pues veces. Están tratando de investigar si puede ser el... Ajá, es que en eso están. Es que siempre se ha cuestionado bastante si el carácter se hereda. Y se dice que sí, ¿verdad? Como esquizofrenia y bipolaridad o no sé, depresiones o algo así, es probable que a lo mejor sí. Pero las condiciones siguen. Lo que pasa es que hacen un estudio bastante al cerebro. Y el cerebro tiene más cosas desconocidas que cosas conocidas. Solo ponerse a pensar, ¿por qué la memoria? Porque usted se acuerda de cosas de hace 10 años. ¿Por qué? Si usted solo cierra los ojos y se acuerda lo que pasó hace 10 años. O sea, ¿qué parte del cerebro hace que eso lo guarde tan fielmente en su cerebro? Y cosas que usted creía olvidadas, de repente se da cuenta que sí las conoce o que sí las sabe. Hay un estímulo que hace que usted encuentre ahí ese que había olvidado. Exactamente. También es que aquí hay muchas cosas, incluso cosas filosóficas, cosas reencarnables o lo que quieras llamarle, pero que viene por los siglos de los siglos transmitiéndose de generaciones en generaciones. Que de repente también, de repente... Son cuadros cerebrales, ese es a puro cerebro. El Parkinson también, ¿verdad? La tembladera que agarra, es así. Y también el hecho de decir, miren, yo de repente ya pasé por esta calle, o yo de repente sé de esto y no sé por qué, o de repente me gusta tal cosa, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces se habla de la parte gnóstica del ser humano, ¿verdad? De la parte reencarnable, de que usted viene en un proceso de reencarnaciones de un cuerpo sobre otro cuerpo, ¿verdad? Y que usted tal vez se recuerde cerebralmente de una vida pasada. Dicen que la gente, ¿verdad? Para dar una explicación fácil le dicen déjà vu. Pero de una manera pasajera, que yo creo que es una frase que tenemos para mientras. Sí, yo creo, y ustedes deben de creer como científicos, de que eso a lo mejor exista.
la reencarnación a lo mejor exista de un cuerpo a otro. Electrones son que se Vea, saltan a otra. que se saltan a otro ser, a otro momento de la vida. Entonces, sí, de repente usted dice, yo tengo una afición por los carros, quizás en mi vida anterior yo fui automovilista profesional, por decirles algo, ¿verdad? Entonces, como le digo, son cosas cerebrales que quizás jamás se van a poder descubrir. El cerebro, cuando se ve el sistema nervioso o a quien le toque, tiene que fajarse en condiciones así, la memoria, la pérdida de la memoria, ciertos rasgos que existen, cómo es que aparecen y todo eso. Como le digo, estudiar el cuerpo humano es una maravilla realmente. Así que ahí estamos. Toda vida humana nace a partir de una célula huevo que se divide. De sus divisiones provienen los millones de células que conforman el cuerpo humano. O sea, toda la vida nace a partir de una célula huevo. ¿Verdad? Le podemos llamar en cierta manera el óvulo con el espermatozoide. O también se le puede interpretar como que todos tenemos un origen de la primera célula, ¿verdad? La célula primitiva, en aquella sopa evolutiva que se menciona, aquel caldo primitivo, donde existieron aminoácidos, existió acidez, existió descargas eléctricas, y eso derivó en la primera bacteria primitiva, ¿verdad? Que era unicelular y que pues dio vida a la primer forma, ¿verdad? Yo con los estudiantes miraba en la escuela el video de la formación del planeta Tierra, dura como hora y media casi, y entonces ahí se ve, pero esa partecita de la primera forma celular no la explican. O sea, sí la explican, pero dice, no se sabe cómo, no se sabe dónde, no se sabe en qué momento, pero como por arte de magia, se combinan los aminoácidos en esa sopa primitiva con descargas eléctricas y una condición ideal, pero nace la primera forma de vida casi de forma mágica en ese sentido. Entonces, pues como que uno se pone a pensar que a lo mejor eso fue el primer inicio, ¿verdad?, de toda la vida en la Tierra. Claro, sin dejar a un lado la parte creacionista, ¿verdad? Usted se va a topar allá por 9º grado, que le va a tocar hablar de la teoría de la evolución versus la teoría de la creación. Usted tiene que ser un parte neutral, aunque siempre terminan diciéndonos los alumnos que nosotros no creemos en Dios. Entonces usted le mete el chile y la salsa a la clase. Usted dice, no, es que demuéstrenme pues, ¿verdad? Y usted le viene y le demuestra de que hay fósiles, de que hay anatomía comparada, de que hay pruebas bioquímicas, vea, en todo eso, y entonces usted sin querer se está como poniendo en contra de la creación, pero es que eso es el momento en el que el estudiante los hace hablar a usted bien rápido, ¿va? Porque a usted se emociona, porque usted le hace esa salsa, incluso puede hacer un debate o generar un debate, donde usted pone la mitad de alumnos y aquí pone la mitad, y entonces va, vos defender la creación y vos defender la evolución, y entonces ellos hacen sus carteles y se defienden como que fueran el último. Entonces, son cosas que se pueden tomar, ¿verdad? Muy en cuenta. Estas son idénticas entre sí durante los primeros días posteriores a la formación de la célula huevo, pero luego pierden esa similitud. Eso siempre se hace. Las pruebas embriológicas nos dicen de que en los primeros estados de vida todos los embriones son iguales. El embrión de una rana, el embrión de un humano, el embrión de un gato, el embrión de un conejo son similares, igual aquí. Los primeros días las células pueden llegar a ser iguales, pero luego, pues dependiendo para lo que va a servir, para el tejido que va a llegar a ser, tiende a ser diferente. Se transforman, por ejemplo, en células musculares para realizar los movimientos o en células de la piel para proteger el cuerpo. Entonces, en ese sentido, se podría hablar de que las células, cuando se da el proceso de mitosis, una se convierte en dos igualitas, pero dependiendo para lo que va a ser esa célula, así se va a ir formando o deformando, ¿verdad? Se hace la célula más alargada, es porque al final va a ser una célula muscular, ¿verdad?
que va a tener o forma de los tejidos musculares. Usted sabe que los músculos son largos, la mayoría. O sea, las células son como alargaditas. Ahí se van viendo que son un tanto diferentes. Pueden haber células que se deformen, como por ejemplo una amiba, por ejemplo, es una célula que es deforme, ¿verdad? O una neurona, que es una célula como con lanza, como puntitas así bien largas, como estrellas. Entonces ahí van perdiendo, aunque al inicio hayan sido iguales. Cada categoría de célula es distinta de las demás. Cumple una función precisa en el cuerpo y está adaptada a ella. A eso se le llaman células diferenciadas, ¿verdad? Entonces, eso se va a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Ya el cuerpo, la dinámica del cuerpo hace que ciertas células pasen a ser unas o pasen a ser otras en algún momento, para lo que vayan a hacer. Vaya, de células a órganos. Vamos a hacer un pequeño recorrido como parte introductorio, que empezamos desde la célula hasta llegar a los órganos, ¿verdad? Después de este curso, pues tenemos que saber, tener bien clarito quiénes son los órganos, quiénes son los tejidos, quiénes son los aparatos o sistemas. Y digo aparatos o sistemas porque es malo decir, por ejemplo, sistema digestivo. Es aparato digestivo. Pero sí puedo decir sistema muscular, no aparato muscular. Esa diferencia tenemos que tenerla bien claro al final de todo eso. Entonces dice, en el cuerpo humano, una misma categoría de células musculares o glandulares, por ejemplo, forman un tejido. Entonces, la unión de células forman tejidos, ¿verdad? Según los niveles de organización de los seres vivos. Las células forman tejidos. Si son células que al final van a ser células musculares, porque se alargaron, ¿verdad? Entonces, el tejido va a ser muscular. Si son células que al final terminaron siendo glandulares, como cuadraditas o hexagonales, es porque va a ser tejido glandular. Y entonces cada una está como mandada a hacer una función específica, ¿verdad? Cada célula va a ser mandada a una función específica. Por eso dice, destinado a cumplir una función determinada. La contracción que origina los movimientos o la producción de sustancias útiles para el organismo respectivamente. Si es muscular, pues me va a servir para contraer. Los músculos son como que pueden coger y estirarse, ¿verdad? Esto lo hace usted como parte de un movimiento armónico entre el sistema óseo, que actúa como palanca, más el sistema muscular, que hace que usted pueda encoger y estirar el músculo. Pero ese impulso, ¿quién se lo da? El cerebro, a través de impulsos eléctricos, a través de las neuronas. O sea, como les digo, es algo tan complejo que si usted tiene un derrame cerebrovascular, yo no sé, ni lo quiero vivir nunca en mi vida, no poder tener la capacidad cerebral o algo de hacer esto. Por eso, jovencitos, ¿verdad? Cada vez que usted tenga esta capacidad de hacer esto, dele gracias a Dios, ¿verdad? Y su cerebro está trabajando perfectamente, porque hay gente que no puede hacer esto. Hay gente que dice que se está moviendo, pero, o sea, no puede. Ajá, imagínense qué terrible. Entonces, es como que también hagamos conciencia de cuidarnos, hagamos conciencia de que todo tiene que funcionarnos bien lo más de edad, de tiempo posible. Excelente. Va, distintos tejidos, ojo, miren, distintos tejidos pueden agruparse en una masa diferente y formar un órgano. Ojo, de células se forman tejidos, de tejidos se forman órganos. Oigan, el nivel de organización celular, no, el nivel de organización de los seres vivos que estamos teniendo. De células
Tejidos, de tejidos a órganos, ¿verdad? Por ejemplo, el estómago, que desplaza los alimentos a través de un tejido muscular y fabrica sustancias para digerirlos gracias al tejido glandular. Entonces, para el estómago se une un tejido muscular más un tejido glandular, ¿verdad? Uno para hacer que la comida se mueva y otro para fabricar las sustancias para deshacer ese alimento ahí. Entonces, dos tipos de tejidos se han unido para crear un órgano y una nueva función a la que le vamos a llamar la digestión. Pues órganos hay bastantes, ¿verdad? De verdad que hay bastantes. Y antes de pasar, podemos, por decirles algo, establecer un ejercicio rápido. Vaya, por ejemplo, vámonos al aparato respiratorio. ¿Cuál es el órgano principal del aparato respiratorio? El órgano principal. Por lo que deben de saber de vida. No, sí es parte, pero no es el principal. ¿Cuál es el principal? Los pulmones. ¿Ya? Del aparato circulatorio, ¿cuál es el órgano principal? El corazón, aquel que nos rompe. No. Vaya. Del sistema nervioso, ¿cuál sería el principal? El cerebro, ¿verdad? Excelente. Hay otros que no se establecen muy bien. Por ejemplo, del aparato digestivo, ¿cuál podría ser el principal? El estómago, ¿verdad? Oigan la respuesta, pero también los intestinos. O sea, ahí está como empatado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería en ese sentido. En el sistema óseo, son todos, pues ahí por eso todos son iguales. Podríamos decir el esqueleto o el cráneo, pero ahí ya lleva mucho, pues, ¿verdad? En ese sentido. Así que podríamos hablar de eso, lo que puede ser. Por ejemplo, del aparato urinario, los riñones, ¿verdad? Los riñones, ¿verdad? Ahí está bien. Como por ejemplo. Entonces, se forman ya los aparatos o sistemas. Ahí está. Miren, los aparatos y sistemas. Dice, la boca y el estómago no están ubicados en el mismo lugar, pero ambos hacen posible que el cuerpo se alimente. Distintos órganos que participan en la misma función, a pesar de no encontrarse uno al lado del otro, forman parte del mismo aparato o sistema, ¿verdad? Entonces, si vamos de menos a más, células forman tejidos, tejidos forman órganos, órganos forman aparatos o sistemas, ¿verdad? Y todos los aparatos o sistemas forman al organismo, ¿verdad? Que en este caso sería el cuerpo humano. Miren, lo más importante es el sistema nervioso, sería el cerebro, la médula espinal y los nervios, ¿verdad? Como importantes. La médula espinal es toda la parte blanquita que va como adentro de las vértebras, ¿verdad? Que es la que hace que podamos mover todo el cuerpo realmente. El aparato circulatorio sería el corazón y todos los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son las arterias, las venas y los vasos capilares. Entre medio están las arteriolas, así se llaman, y las vénulas, ¿verdad? Son como 5 y tiene que ver con el diámetro, ¿verdad? Los vasos capilares son los que están, por ejemplo, en las puntas de los dedos. Usted se puya y le sale una gotita porque rompió un vaso capilar y es porque son como vellos, ¿verdad? Luego las venas son las que tienen un tamaño pequeño y las arterias son las que tienen un tamaño grande.
Si usted ve una novela donde la mala o el malo se va a matar cortándose las venas, es mentira. Con solo cortarse aquí, una persona no se muere. Porque aquí hay arterias, hay venas, perdón. Entonces ya la presión sanguínea es menor. Si alguien se quiere morir, que le corten la de aquí, vea, que hay una arteria. Y en 3 minutos usted está muerto, desangrado. Vea. Pero de esta manera no se podía, sí, de manera Es probable porque sea una cortadura mucho más ancha, pero ahí no hay algo más que ver. Aquí. Entonces, si alguien quiere hacerlo, pues que lo haga de verdad, no que solamente se quede a nivel de la mano como en las novelas, que está a punto de morir y llega la suegra y ¡ay! Revivió, ¿ve? Al final se asustó y revivió. ¿Me entienden? Solo ustedes. Yo creo. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a estar aquí. Mi nombre es Ismael y bueno, somos de la práctica 5 de la verdad tengan la confianza bueno, nosotros también estamos aprendiendo, así que podemos estar juntos y compartir lo que hemos adquirido en nuestra carrera, así que si tienen alguna duda o apoyo, ahí se pueden estar Apoyo cuando les toquen las exposiciones, les pueden ahí sí no, con permiso. No, van a exponer ellos, pero ustedes les van a ayudar a apoyo moral. Sí, vaya. Entonces, vamos a hablar en este sentido, pues sí, de los vasos sanguíneos. Vean, los vasos sanguíneos, como les digo, están los vasos capilares, están las arterias, no, perdón, están las venas, están las vénulas, que son más gruesecitas que las venas, pero más delgadas que las arterias. Y están las arteriolas, de acuerdo a los diámetros. ¿Verdad? A quien le toque en algún momento el aparato circulatorio, pues le va a tocar que hablar de eso. Vea, ¿cómo voy a determinar yo que una sangre es de una vena o de una arteria? ¿Verdad? Por el color. Si es rojo chillante, un rojo limpio, aflíjase, porque es una sangre de una arteria. ¿Ya? Y ahí si usted se muere en 3 minutos. Pero si es una sangre como rojita, como oscura, como quizás la blusa de ella, no sé, como un rojo sucio, vea, eso es una vena. Entonces, si usted está viendo la novela y si se cortó aquí el brazo y el protagonista se quiere morir y veo a la suegra, y entonces al ver a la suegra, se muere por ver a la suegra, vea, no porque se haya desangrado, eso no puede pasar. Entonces, en ese sentido, se puede tomar en cuenta esa situación, vea. Las arterias, usted la va a ver, bueno, nunca nos vamos a cortar, ojalá nunca en nuestra vida nos toque, vea, pero cuando hay un corte de arteria, por cada vez que el corazón pega un latido, es como un chiflón que sale, vea, como que va, y va saliendo y se va usted desangrando, vea. Entonces, como tenemos como unos 6 litros de sangre al final, nos morimos rapidito, vea, en ese sentido. Vaya, en el sentido del aparato respiratorio, estamos hablando de los pulmones y de la vía respiratoria, vea, todo el conducto que empieza desde la nariz
hasta el final, ¿verdad? Hasta llegar al intercambio gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono, ¿verdad? Esto es bien chistoso porque hay una canción que yo no sé cuál es, pero que decía respirar de tu mismo aire. Cuando alguien anda enamorado y todo eso, y dice, voy a respirar de tu mismo aire. Eso es falso, porque usted dice, voy a respirar de tu mismo aire, ahora respira de mi aire. Mentiras, o sea, no le está entregando a la persona aire, le está entregando CO2, ¿verdad? Porque al interior de los alveolos, ¿verdad? Se da el famoso intercambio gaseoso, O2 por CO2. Entonces digo yo, qué gente, ¿verdad? La que hace esas canciones, que viene aquí y nos quiere vender a nosotros la idea, pero como uno está enamorado, respirar de tu mismo aire, respiramos. O sea, no. Uno de los más raros son el aparato digestivo, porque hay órganos tan diferentes o tan diversos, como podemos hablar del estómago, intestino grueso, intestino delgado, como podemos hablar de un páncreas, que es parte también del aparato digestivo. Incluso podríamos hablar de la boca como aparato digestivo y del ano como parte final del aparato digestivo. O sea, es como muy diverso en ese sentido, ¿verdad? Las glándulas digestivas, entre ellas se puede mencionar, por ejemplo, al páncreas, que se puede tomar en cuenta, al hígado, que también se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Y que muchas veces el hígado es así como muy delicado a la hora de la alimentación, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Fíjense de que muchas veces tenemos, y digo a mi edad, tenemos problemas de hígado graso, por ejemplo. Y a veces lo que más pasa es desconocimiento de lo que puede ser. Alguien dice, mire, yo tengo hígado graso, voy a dejar de comer grasa. Eso es mentira. Por dejar de comer grasa, usted no va a dejar de tener hígado graso. El hígado graso se da por exceso de carbohidratos y por exceso de, que serían azúcares, y exceso de bebidas, por ejemplo, embriagantes, ¿verdad? Que en ese caso le va a generar eso. Y al final, pues el hígado graso le va a generar a usted una cirrosis hepática, ¿vea? Y usted a veces nunca tomó en su vida. No sé si me explico. Entonces, es como una decepción tan grande como que, mira, tenés cirrosis a los 40 años, pero vos nunca tomaste una cerveza o un trago. Pero verdad es que hay como diferentes cirrosis. Se puede identificar a la persona que ¿Sí? tiene porque sí tomó y la que no. Sí, sí, hay distintas, incluso heredables, ¿verdad? Y eso es como que, qué mala suerte, ¿verdad? Tuve por haberlo tenido. Pero todo empieza a raíz del hígado graso. Una mala alimentación le va a dar a usted hígado graso, y eso le va a dar. ¿Qué tan cierto es que el hígado si le corta la ¿Sí? que lo tiene grasa? Sí, se puede regenerar. Sí, se puede. Sí, así como se regenera una estrella de mármol. Galán que nos regenerara el cuerpo a nosotros, nos cortáramos un dedo y nos naciera otro. Ah, va. Ah, vaya. Vaya, aparato urinario, los riñones y las vías urinarias. ¿Verdad? ¿Qué cosas si usted se enferma de los riñones? Son de los dolores más insoportables. La insuficiencia renal, los dolores nefríticos que según cuentan son iguales o peores al dolor de un parto. ¿Verdad? No sabría decirles por qué no nos ha tocado eso aún. Entonces sería como complicado. ¿Verdad? Los riñones es una bueno, todos son órganos importantes porque igual con uno que falla en nuestro cuerpo ya no funcionamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que darle un buen tratamiento a los riñones, hay que darle mucha agua, ¿verdad? Para que ellos puedan filtrar la sangre y liberarla de toxinas, que es lo que se libera al exterior, ¿verdad? Entonces, mantener, como les digo, yo siempre he creído que el inicio o lo más, como el inicio de todos los sistemas es a través de la alimentación, ¿verdad? Si usted empezó a comer mal, desde ahí se le arruinaron todos los demás aparatos o sistemas en ese sentido, ¿verdad? Está el aparato reproductor, ¿verdad? Masculino y femenino, ¿verdad? Ya medio hablamos de eso al inicio. Como les digo, ojalá nos den chance en el hospital de ir a ver un parto,
¿vea? Y lo voy a llevar, ¿vea? Tal vez no al mismo tiempo por mucha gente, ¿no? Pero sí, no estaría mal que veamos un parto o una cesárea. Yo voy a preguntar, soy amigo del doctor, el encargado del CIBASI y también y soy amigo del jefe de labores de parto del hospital. Hay que poner a asistir a un adulto. Yo a él les dije, ojalá no se nos vaya a desmayar. No debe. Ya sea otro primer auxilio más grande. Entonces vamos a hacer las gestiones pertinentes, ¿verdad? En ese sentido. Quiero ver, bueno, el aparato reproductor masculino y femenino ya en algún momento se va a ampliar todo eso. El sistema hormonal o endocrino, donde son varios, pero está lo más importante que sería la tiroides, el timo, por ahí aparecen otras como las glándulas suprarrenales, como los testículos pueden aparecer por ahí en el sistema endocrino, los ovarios, ¿verdad? También pueden permanecer. Sin embargo, esos dos son como los más relevantes, por decirlo así, aunque todos son igual de importantes. El sistema inmune, casi nadie habla del sistema inmune a veces, pero el más importante es el vaso, ¿verdad? No con V ni con S, sino que con B y Z, el bazo y los nódulos linfáticos, ¿verdad? Que viene siendo al final una red que va desde el vaso a todo el cuerpo humano en ese sentido, ¿verdad? Tendríamos a tener eso. Vamos a hablar de el medio interno, ¿verdad? El medio interno contiene líquidos que se componen de agua y sustancias químicas. Las células, que a su vez están compuestas por un 60% de agua, se hallan inmersas en un líquido que las rodea y evita que se resequen. Es el medio interno del cuerpo. El agua estará y siempre será una de las cosas más importantes, ¿verdad? El agua es básico en todo, desde las articulaciones, desde el que no choque un hueso con otro hueso, desde que no se tope friccionando, digamos, un organelo con otro organelo, que puedan sobrenadar dentro de la célula. Por eso les decía que el agua es muy importante. De ahí que necesitamos siempre hidratarnos, porque mucha del agua que nosotros ingerimos va a parar a las células, ¿verdad? Y pues en el sentido en el que el medio interno, o sea, la parte líquida de una célula, pueda ser muy importante, la cantidad que debe de tener, pues vamos a tener al final muchas buenas prácticas a nivel celular. Y aquí se vienen, por ejemplo, dos casos. Por ejemplo, cuando alguien se quema, una quemadura es rompimiento de células. Cuando alguien se quema, lo que hace es romper a la célula, deshidratarla y quemar todos los órganos internos. Como también la quemadura por hielo, que es peor todavía. Pero la quemadura por hielo lo que hace es que el agua del medio interno se haga hielo y ya en forma de hielo se hagan piquitos filosos y al final termina rompiendo las células. Y entonces eso hace una quemadura de hielo, que es mucho más difícil sobreponerse de una quemadura de hielo que de una de fuego. ¿Va? Las dos son como terribles, pero dígame. Al hacerse, fíjese de que no se rompen, sino que como que le introducen al medio interno algún tipo de tinte vegetal, ahora orgánico y poco que le dé alergia o algo así, y que ya permanece dentro de la piel como tal, ¿verdad? Pero exactamente no es como un rompimiento, sino que es como una introducción de eso. Vaya, dice, entonces, las células encuentran en el medio interno todo lo que necesitan para nutrirse, ¿verdad? Y además arrojan sus desechos, ¿verdad? Pues en biología se ve bastante esa parte, ya de la célula, ¿verdad? Cómo la célula come y cómo excreta, ¿verdad? Cómo guarda alimentos en las vacuolas y todo eso. También el cuerpo contiene otros líquidos, ¿verdad? Que es la sangre
y la linfa. La sangre es la sustancia roja, le vamos a llamar. Y la linfa viene siendo como un líquido amarillento o amarillo. A veces uno se hace como una heridita y ve que sale como agüita. Eso es como la linfa, ¿verdad? En ese sentido, la sangre que circula por todo el cuerpo desempeña la función de transportador y la linfa drena el exceso de agua y se lleva los microorganismos que han logrado penetrar dentro de los órganos. Ya hablamos al final de que todo tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Con alimentarnos adecuadamente, con nutrirnos adecuadamente, porque también, como les digo, afecta muchos sistemas, también afecta al aparato circulatorio, ¿verdad? Porque entonces la sangre al final se va a llenar mucho de grasa y hay casos extremos donde le sacan 3 mililitros de sangre y la mitad es, cuando ya se reposa, se sedimenta, la mitad es de grasa, ¿verdad? Y la otra mitad es lo que queda de sangre. Entonces, en ese sentido, allá vienen las embolias, vienen los paros cardíacos, porque un coágulo se formó y tapó una arteria principal y entonces ya como que nos morimos, pues, porque no hay forma. Hay medicamentos como la aspirinita para niños, que hace que la sangre se arrale, le dicen los señores. No, lo que hacen es hacer de que se desaparezcan esos cuadros de coágulos que puedan generar en el ser humano problemas, ¿verdad? En ese sentido. Algo que es bien difícil en nuestro cuerpo es mantener el nivel de grasa en el cuerpo, ¿verdad? Si usted, no sé si alguna vez ha comprado un corazón de res, el corazón de res tiene como una capa blanca de grasa que cuando uno va y compra el corazón, le pesan a uno el corazón, pero luego le dice la vendedora, mire, le quito la grasa y le saca como media libra de grasa a un corazón. Imagínense cómo nos podríamos nosotros que llenar de grasa, y no es porque yo coma solo una hamburguesa, sino no, es mucho carbohidrato, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes en bioquímica, cuando lleguen a la parte de las grasas o lípidos, vea de que muchas veces, no, perdón, cuando llegan a la parte de los carbohidratos, de que muchas veces el que yo gane peso es por exceso de carbohidratos. Se dice que si usted come, por ejemplo, un plato de macarrones, a mí me gusta mucho, con arroz, 2 tortillas y una soda, se está metiendo más de 2000 calorías diarias. Y si usted después de eso quiere ir a hacer ejercicio para poder quemar 1 miligramo de grasa, tiene que hacer por lo menos 4 horas de ejercicio. Por eso, para poder bajar de peso, digámoslo así, tenemos que disminuir los carbohidratos. Cuando usted va donde un nutricionista, no le dice come menos grasa, come menos carbohidratos. Entonces, como les digo, todo va a parar desde la alimentación. Vaya, voy a cambiar de diapositiva, que esta se me acabó. Vamos a entrar a la otra y nos vamos a quedarnos donde nos quedemos. Vaya, eso sería como una pequeña introducción al respecto. Vamos a empezar a compartir la segunda que traía por acá para que, vamos a ver, aquí está. Vaya, ahora vamos a hablar ya un poquito, ya que hablamos de las preliminares, vamos a hablar de ya que hemos hablado un poquito de la célula, que hemos hablado un poquito de que la célula forma tejidos, que los tejidos forman órganos y que los órganos forman aparatos o sistemas. Vamos a ver ahora el concepto de anatomía y fisiología. Ahí lo pueden ver. Eso es como básico, ¿verdad? Lo que deben de saber y no es el concepto
maravilloso. Usted puede hallar otro concepto, pero igual todo va pegado más o menos a lo mismo. Anatomía viene del griego anátome, que significa corte o disección. Vea, estudia la estructura, situación y relaciones de las diferentes partes que constituyen el cuerpo humano. La fisiología, del griego physiology, a ver cómo se dice, que es fisiólogo, que estudia la manera en que estas partes llevan a cabo sus funciones. Nos explica cómo realiza el organismo múltiples actividades, los cuales son la esencia de lo que es la vida. Anatomía, la parte estructural; fisiología, la parte funcional, ¿verdad? Entonces, son como la explicación de cómo cada uno de ellos realiza las funciones de acuerdo al aparato o al sistema que pertenecen. Así como pregunta rápida. La función del corazón, fácil. ¿Cuál es? Bombear la sangre, ¿verdad? La función del estómago, licuar la comida, ¿verdad? La función de los pulmones, el intercambio gaseoso, ¿verdad? De oxígeno, CO2. Y así cada uno. La función de los riñones, no me diga crear la orina, es filtrar la sangre, ¿verdad? De toxinas, que es lo que va a parar a la orina. Y así pues de cada órgano se puede hablar de su función. Lo vamos a ir viendo paulatinamente. Deben estudiarse de forma conjunta, ya que los conceptos de estructura y función están íntimamente relacionados. O sea, puede ir uno hablando de la estructura y a la vez de la función que éste genera, ¿verdad? O que éste realiza. Y de ahí la importancia en ese sentido. Para los niveles de organización estructural, lo que veíamos anteriormente son 6, ¿verdad? Está el químico, está el celular, el tisular, el de órganos, el de aparatos y el de organismos. El químico es el sistema inanimado, ¿verdad? Que ahí está en el sistema químico, ahí está, ¿verdad? El sistema químico es el más básico de organización. Comprende los átomos y las moléculas, lo que les decía al principio. Para que sea ser vivo necesitamos tener células, pero las células están formadas por átomos y moléculas. Y según la historia, ¿verdad? Se han unido los 20 aminoácidos entre los esenciales y los no esenciales para formar la primera forma de vida, ¿verdad? De manera mágica, porque no hay una explicación a este día aún de cómo se pudo haber dado esa primer forma de vida, solo que ocurrieron con 20 aminoácidos. Los científicos han querido recrear la sopa primitiva, pero no han logrado, ¿verdad? A partir de los aminoácidos que han utilizado, formar una vida, por lo que suponen que hay algo que no han considerado, que tuvo que haber existido alguna otra condición, ¿verdad? Que pudo haber existido en ese momento que no hace que les resulte esa sopa primitiva en laboratorios. Comprende los átomos y las moléculas. Los átomos son las menores unidades de materia que participan en las reacciones químicas. Las moléculas son el resultado de la combinación química de dos o más elementos. Eso lo saben bien. Algunos átomos, tales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y calcio, son esenciales para el mantenimiento de la vida. Y a eso se le llaman bioelementos, ¿verdad? Lo ven eso en química orgánica. Lo van a ver. Cuando se habla de los bioelementos primarios, secundarios
y los elementos traza. ¿Verdad? Ahí se menciona eso. Ellos, carbono, hidrógeno, oxígeno, sobre todo, son bioelementos primarios, ¿verdad? Que son los que están mayormente en el cuerpo humano, ¿verdad? En ese sentido. Eso sería el nivel químico. Este nivel no tiene vida, ¿verdad? Porque solo son átomos y moléculas. Ya ahí sí. Nivel celular. Las moléculas se combinan entre sí para formar células. Esa parte mágica. Las unidades estructurales y funcionales básicas de los organismos y las unidades vivas más pequeñas del cuerpo humano. Existen unos 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano. Algunos ejemplos de ellas son las células epiteliales, las células musculares, las células nerviosas y las células sanguíneas. Igual nunca se van a estudiar las 200, pues porque no es ese el fin, ¿verdad? Pero sí, estas son como las más representativas, ¿verdad? Las epiteliales, que son como que tienen como pelitos, ¿verdad? Las musculares son alargadas, las nerviosas son las neuronas así como irregulares se le llama, y las células sanguíneas, ¿verdad? Donde están ahí los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿verdad? Que son las que coagulan la sangre. Ese sería el nivel celular, ¿verdad? El nivel tisular, los tejidos son grupos de células y materiales que la rodean, que trabajan en conjunto para cumplir una función particular. Pueden clasificarse en 4 tipos básicos de acuerdo a su función y a su estructura. O sea que el nivel tisular ya son los tejidos, ¿verdad? Se pueden agrupar en 4 básicos. Creo que viene imagen. Ahí están. El primero es el tejido epitelial, ¿verdad? O epitelio. Pueden ver ahí la imagen si todavía están conectados. Ahí están el tejido que tapiza y protege las superficies internas o externas de los organismos o estructuras derivadas de superficies embrionarias. Es un tejido de escasa sustancia intercelular y tiene las células muy agrupadas. Vean cómo existen tipos de tejido epitelial. Hay simples y hay estratificados, ¿verdad? Vean, siempre hay formas diferentes. Hay unos alargaditos, unas como circulares o esféricas, otras como anchas de un lado y punta de la otra, y así, vean. Estamos. Igualmente. Va pues. Pero ven que en cada imagen se preserva bastante o hace mucho énfasis en la parte del núcleo, ¿verdad? De la célula. Pueden ver ahí en ese sentido los simples cúbicos, simple prismático y pseudo estratificado, que son los que tienen como pelitos. El epitelio estratificado plano es porque tiene como capas, que una se sobrepone sobre la otra. Por eso estratos. Plano. Ahí está el epitelio estratificado prismático. El epitelio estratificado cúbico se ve bien hechito, ¿verdad? Y el epitelio de transición, que ahí hay como una mezcla entre ellos. Ese sería uno de los principales tejidos que existen. Dentro del tejido epitelial podemos clasificarlo en membranas epiteliales y en epitelios glandulares. Las membranas epiteliales son los números de capas que tiene. Si es una capa, pues son simples. Si son 2 más o más, son estratificadas. El epitelio puede ser glandular, que es hacia donde secretan. Puede ser exócrino, si es una superficie, o endocrina, si es sangre o linfa. ¿Verdad? En ese sentido, los tejidos epiteliales. Podemos ver algunas funciones del tejido epitelial, ¿verdad?
que sería de protección, de transporte transcelular, de secreción, de absorción y de función receptora, de protección de los tejidos subyacentes del cuerpo ante abrasiones y lesiones. O sea, puede proteger, ¿verdad?, al cuerpo humano en este sentido, ¿verdad? De transporte ¿de quién? De moléculas a través de las capas epiteliales. Puede ser de secreción, puede secretar moco, enzimas, hormonas de diversas glándulas del cuerpo humano. Puede ser de absorción, como por ejemplo de material de una luz, y puede ser o servir como función receptora, que puede recibir y percibir estímulos externos, luz, humedad, acidez, sería pH, ¿verdad?, o cualquier tipo de condición, temperatura y otros. Otro tipo de tejido sería el tejido conectivo. Es el tejido que une, sostiene y protege al cuerpo y a sus órganos. Por su parte, el tejido adiposo, que es el más común, ¿verdad?, de todos nosotros, lastimosamente. Una variedad de tejido conectivo es el más importante depósito, miren, de grasa del organismo. Lastimosamente. Vaya, en el caso del hombre, el tejido adiposo se acumula principalmente en el estómago y en la papada. Y en el caso de la mujer, sí, en la parte trasera de las piernas, o sea, en los glúteos, ¿verdad? Ajá. Y en los pechos. Es donde más, ¿cómo estamos? Igual, es donde más se acumula el tejido adiposo. Fíjense que una mujer tiende a acumular más tejido adiposo que un hombre. Si no ven alguna autopsia en YouTube, ¿verdad?, bueno, si les permite, y hacen una abertura de la capa de aquí de la mujer y la del hombre, la de la mujer tiene mucha más grasa en esta parte, la más. Cuidémonos. Entonces son parte del tejido conectivo. Se conecta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, proteínas, ¿verdad?, hacer ejercicio, comer sano. Conectivo porque conecta, ¿verdad? Tejido conectivo, el origen es mesodérmico, conecta un tejido a otro y las funciones ahí están, ¿verdad? Proporciona sostén y relleno estructural. Entre ellos serían los huesos, tejido conectivo, los cartílagos, los ligamentos y tendones, la cápsula y el estroma de los órganos. También sirve como medio de intercambio de detritus metabólicos, nutrientes y oxígeno entre la sangre y muchas de las células del cuerpo. Ayuda a la defensa y protección del cuerpo. Sí, fíjense que el tejido adiposo ayuda a la protección del cuerpo, fíjense. Porque si usted es rellenito y se cae, no se golpea o no se quiebra. ¿Verdad? Y si alguien, han habido momentos en que a veces hasta una bala detiene la grasa. ¿Sí? No llega a la parte interna porque la grasa lo detuvo. Aunque no lo crean. En cambio, alguien delgadito se cae y se quiebra, porque como cayó puro hueso. Entonces, así. Forma un sitio para, oigan, una de las principales, la última, miren, forma un sitio para qué? Para el almacenamiento de grasa, miren. Forma un sitio para el almacenamiento de grasas. Así que ahora a comer menos grasa, por favor. No, sí, menos grasa, pero menos que todo carbohidrato, yo me estoy contradiciendo.
Características, llamada también tejido conjuntivo. Es el tejido que forma una continuidad con tejido epitelial, músculo y tejido nervioso. O sea, conecta el tejido epitelial con el músculo o tejido muscular y con el tejido nervioso. Presenta diversos tipos de células. Tiene abundante material intercelular. Tiene una gran capacidad de regeneración. Bastante se regenera. Y es un tejido vascularizado. Clasificación. Hay 3 tipos. Tejido conectivo embrionario, que sería tejido mucoide, tejido conectivo propiamente dicho y tejido conectivo especializado, como el óseo y el sanguíneo. Ahí está todo en el mapa conceptual de la diapositiva. Está muy bonito. Sí. Vamos con el tercero. Este es como el más conocido. El tejido muscular. Tejido que posibilita la contracción de los músculos y está formado por células alargadas, acuérdense de eso, que pueden contraerse o relajarse cuando son estimuladas. El tejido muscular se clasifica en liso, estriado y cardíaco. El cardíaco es el músculo cardíaco, el corazón es un músculo de verdad, de hecho, formado por músculo. El músculo esquelético, que es el que nos genera estos bíceps, los tríceps, ¿verdad? Y el músculo suave, que está en cavidades internas, como por ejemplo el intestino grueso y el intestino delgado. Al tejido muscular es al que comúnmente le decimos carne, la carne del cuerpo. Ese es el tejido muscular y es del que hay en mayor abundancia. Ahí hay un mapa conceptual de los músculos, ¿verdad? No lo voy a hablar mucho, pero ahí está como bonito, ¿verdad? Está el concepto, son una masa de tejidos, son fibras alargadas, son contráctiles, producen el movimiento, dan la fuerza, el mantenimiento de la postura y la protección del cuerpo. Igual, ¿vea? Un músculo puede proteger a un buen cuerpo musculoso, no se va a quebrar ante un golpe. ¿Vea? La composición de los músculos, agua el 75 aproximadamente, y el otro 25, miren, ahí aparece nuestro mayor, ¿cómo le decimos? Enemigo, nuestro mayor trauma, ¿verdad? La grasa y las proteínas, abarcan el otro 25. Muchas veces los que tienen obesidad mórbida, grandes, nadie de ustedes lo tiene, cuando en la primera semana de dieta, digamos, lo que botan es agua. Bajan hasta 20, 25, 30 libras solo del agua que está en exceso. Clasificación, está el estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. El estriado esquelético conforma la masa corporal, son de acción rápida y fuerte, pero no se mantienen en el tiempo. Control, regulación, sistema nervioso central, lo posee el cerebro, el cerebelo y el que permite los controles voluntarios. ¿Cómo decimos que sea un control voluntario? Esto es un control voluntario, ¿sí o no? Ah, el corazón es un control voluntario. No, porque ese está así, o lo puede detener usted. ¿No? Entonces, no vea. El estriado cardíaco, músculo propio del corazón, es un músculo estriado modificado, control y regulación, sistema nervioso autonómico, está en el núcleo del tronco encefálico y carece de control voluntario. Quiere decir que usted no puede controlar al corazón de ninguna manera. Lo que sí podemos hacerlo es acelerarlo más, ¿verdad? Cuando ve el amor de su vida, que se le acelera más rápido. O cuando tiene miedo, ¿verdad? O cuando está cansado, cuando va corriendo. Pero ese es otro rollo. Son otras cosas las que ocurren. Y el liso forma la cubierta de los órganos. Son de acción lenta, se mantienen en el tiempo con igual ritmo. Lo posee el sistema nervioso autonómico,
está en el hipotálamo y en la hipófisis, ¿verdad? Y carece de control voluntario, ¿verdad? Ahí están los riñones, el estómago, ellos se mueven en el interior sin que usted lo quiera mover, ¿verdad? Ahí estaría. Y el último, y quizás por tiempo me voy a quedar, me falta más de las diapositivas, pero me voy a quedar hasta el tejido nervioso. Vea, por tiempo, la otra semana continuamos con este y con más. Tejido nervioso, tejido que produce y transmite impulsos nerviosos y está formado por neuronas. La famosa neurona es una célula, vea, de forma irregular, y células de apoyo o protección que poseen gran excitabilidad y conductividad. Algunas enfermedades afectan al tejido nervioso. ¿Vea? Ahí podemos ver que de verdad son una red muy bien hecha entre ellas, ¿verdad? Que es increíble y que va pues directamente al sistema pues nervioso en ese sentido y genera todos los impulsos del cuerpo, lo que les decía temprano. Qué difícil es o qué feo sería usted ya no pudiera hacer esto. Un movimiento tan simple, ¿verdad? Como hacer este o como levantarse para caminar. Imagínense no poderlo hacer porque no tenemos el impulso nervioso por alguna atrofia a nivel del cerebro, ¿verdad? Tejidos animales pueden ser tejido epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Sin embargo, este mapa es para el nervioso, ¿verdad? Lo forma el encéfalo, la médula espinal y los nervios. El tejido nervioso se compone de células glías y de neuronas, ¿verdad? Las células glías regulan la composición de líquido intracelular, extracelular. Las neuronas se unen químicamente mediante sinapsis, y no es la de la uso, sino que es la parte de las neuronas. Tienen dendritas, cuerpo celular, axones o cilindros ejes y terminales sinápticas. Las dendritas reciben señales eléctricas del medio o de otras neuronas. Tienen cuerpo celular que dirige funcionamiento y reparación celular, axón o cilindro que conduce señales eléctricas del medio o de otras neuronas y terminales sinápticas que transmiten señales químicas a otras neuronas. Ahí pueden ir viendo cómo podemos abarcar y no poner el montón de letras, ¿verdad? Cuando nos toque la exposición, hacer así, mapas conceptuales, cuadros comparativos y todo eso. Vaya, nos quedamos en el tejido nervioso. La otra semana pues empezamos con órganos, aparatos, y ahí van todos los órganos y vamos a hablar de ellos un poquito, así como a manera de resumen, ¿vea? Porque después vamos a detallar cada uno de ellos poco a poco. ¿Preguntas al respecto? ¿No? Si no hay preguntas, entonces voy a cerrar la grabación.